me humillaba. Y era tan difícil todo eso que me pasaba por el lado, me rozaba. El jefe inmediato mío, él me ponía de castigo porque era en la Secretaría de la Fuerza Armada. Me proponía cosas. Él me ponía a limpiar los cristales en una escalera y todos los superiores, todas las personas, los invitados que iban, me veían ahí limpiando. Y yo estaba ahí con mi falda y mi blusa, manga larga y unas corbatitas muy bonitas, allá arriba en esa escalera. Yo tuve que hablar con mi papá, que era una persona de muy poco rango. Era guardaespaldas del expresidente Joaquín Balaguer. Todo el mundo sabía que yo estaba en un proceso de humillación, pero nadie decía nada. Fui la primera mujer que trabajó en el centro de cómputo del ejército. Me dejaba tarde en la noche y él decía, hasta que yo no llame, no te puede ir. Pero yo tenía mucho miedo de hablar de eso, porque en ese tiempo la mujer era muy vulnerable. La mujer era casi una esclava ahí disfrazada. Y me dejaba también de castigo. Y yo tenía a mi niño pequeño y él se enfermó. Y eran las 7 de la noche y yo todavía no podía ir para mi niño que estaba enfermo. Me castigó mucho y dijo que yo no iba para a ese estudio. Y yo estaba aprobado por el jefe. Yo tenía mucho miedo de que mi papá se fuera a desesperar por saber que una hija estaba siendo abusada, diría yo, y yo guardaba el secreto. ¿Tuvo conocimiento si dentro de las filas militares habían otras mujeres también pasando lo que usted estaba pasando? Realmente es primera vez que hablo esto. Nunca lo hablé. Cuando su familia se entera, Hoy se van a enterar de la verdad. Ellos nunca supieron los niveles. y ese militar acosador todavía vive. Nuestra invitada es una mujer dominicana, valiente, resiliente, una mujer que enfrentó el abuso, el miedo y la injusticia. Pero ella decidió no rendirse. Hoy es fundadora del ministerio Sueños de Amor y dedica su vida a restaurar familias a través de la fe. Prepárense porque esta historia no todo el mundo la vio, pero cambió una vida para siempre. Con nosotros, Pirosa Reynoso. Bienvenida. Gracias por la invitación, Heidi. Yo honrada de tenerte aquí en este espacio y sobre todo conocer un poco más de quién eres. Sabemos que hay personas a tu alrededor que se han alineado con tu pensamiento, con tu manera de ser, pero hay mucha gente allá afuera que quisiera saber quién es Pirosa Reynoso y de dónde viene. Encantada. Vengo de República Dominicana y estoy dedicada a ayudar familias a crecer en la fe, a crecer en ella y cada día a fortalecer las relaciones familiares. Vienes de República Dominicana, yo soy también dominicana, así que tienes el compromiso de decirme de qué provincia o pueblo eres. Nací en Elías Piña. Ah, hermoso pueblo. Gracias. ¿Y tu familia? Cuéntame, tus padres, tu familia numerosa. Somos 7 hermanos. Mi papá fue militar siempre. Viajábamos de pueblos en pueblos y con mi madre, yo soy de la mayor de todos ellos. Te cuento, Heidi, que mi papá tomaba mucho alcohol. Mi mamá siempre estaba deprimida y yo soy la segunda de los 7. Entonces yo desde muy joven me dediqué a ayudar a mi mamá con mis hermanos, ayudarlo tanto económicamente como un apoyo espiritual, siendo una niña, a mi madre. Es decir, tú veías a tu padre alcohólico en ese entorno, entonces tuviste que asumir una postura prácticamente de madre para tus otros hermanos. Así es, Heidi. Más que una madre, me convertí también en la protectora de mi mamá y de mi papá. ¿Y qué pasaba? Cuéntanos, ¿cómo se dio todo este entorno? ¿Tú tenías qué edad cuando tu padre estaba envuelto en el alcoholismo? Sí, desde que yo tenía 10 años. Papá siempre estaba tomando alcohol, mi mamá siempre llorando, siempre deprimida, y yo buscando la forma de ayudar a mi mamá,
de convencer a mi papá que no tome alcohol, pero más que eso, de ayudar a mis hermanos. ¿Qué pasaba cuando se cerraba esa puerta en tu hogar? Papá muy cariñoso siempre, pero mi mamá muy agresiva. Entonces había mucho miedo. Yo siempre estaba ahí en el medio porque tenía miedo. Siempre están armados. Tenía pistola mi papá y siempre yo tenía miedo de que pasara algo. ¿Tomó en sus manos el arma en algún momento? ¿Hubo tensión en algún momento? No, nunca, pero mi mamá era muy agresiva. Pero esa agresividad de tu madre era producto del comportamiento de tu padre. Sí, de la frustración de ella. Ella estaba muy frustrada, ella vivía muy angustiada y entonces cuando él llegaba, ella era muy agresiva. Y yo tenía miedo que papá reaccionara con violencia, pero nunca lo hizo, gracias al Señor. Aunque no había golpes, es decir, no había ningún tipo de violencia, pero sí emocional, ¿cómo sobrellevaban esa realidad ustedes? Éramos muy callados, muy sufridos, muy inseguros todos, pero muy unidos. Qué bueno. ¿Hay algo que durante esa niñez tú recuerdes y que todavía lo sientas en tu corazón que te duela? De mi papá, una vez mi mamá crió unos animales y cuando mi papá fue a venderlo, eh, volvió 3 días después, cuando terminó el dinero, cuando lo perdió todo en el juego. Y mi mamá lloraba sin parar. Y recuerdo que yo decía, ¿cómo ayudo a mi mamá? ¿Cómo puedo hacer yo recuperarle ese dinero a ella? Y desde niña estaba pensando cómo ayudarla. En el patio había una mata de limón y yo recogí botellas y los limones que tenía la mata y hice unos jugos, unos maví y en la mañana me fui al mercado a venderlo. Y con el dinero que hice compré una carne y se la traje. Desde muy joven entraste al ejército nacional en la Sí, República Dominicana. Tenías 18 años. 18 años. ¿Por qué escogiste esa profesión? Por necesidad. Porque mis padres no tenían cómo llevarme a la universidad. Entonces, en esa época, los hijos de los altos superiores y funcionarios eran estudiantes militar. Y yo atrevidamente fui y, y me ingresaron al ejército con 18 años. Y feliz. Feliz, pero tuve muchos momentos difíciles en la institución. ¿Cómo cuáles? Fui la primera mujer que trabajó en el centro de cómputo del ejército. El jefe inmediato mío me proponía cosas y yo, es tan difícil hablar de esto. Entonces, como yo no accedía, él me ponía de castigo, me humillaba, porque era en la Secretaría de la Fuerza Armada, estamos hablando del 84, 85, 1900, y él me ponía a limpiar los cristales en una escalera, y todos los superiores, todas las personas, los invitados que iban, me veían ahí limpiando. Pero no era como limpiando, porque todo estaba limpio, era para humillarme, para que yo cediera. También me dejaba tarde en la noche y él decía, hasta que yo no llame, no te puede ir. Y yo me ponía a llorar, me sentaba en un mueble, pero yo tenía mucho miedo de hablar de eso porque en ese entonces la mujer no tenía ese espacio que hoy tiene, vamos a decir, esa posición. Y yo tenía miedo. Entonces, luego me pasaba por el lado, me rozaba. Y era tan difícil todo eso que yo tuve que
hablar con mi papá, que era una persona de muy poco rango. No era un oficial, pero era guardaespaldas del expresidente Joaquín Balaguer. Y cuando yo se lo dije a mi papá habló para que me trasladaran a otro departamento, porque yo era muy pobre y esa era la vía para yo poder estudiar y ayudar a mi mamá. Y entonces me trasladaron para otra área. Y ya ahí tuve un buen tiempo, fui creciendo, muchas personas buenas también, pero siempre yo he querido crecer. Y entonces hablé con mi superior de entonces porque quería venir para los Estados Unidos a estudiar. Eso lo hacían allá. Me Pero, imagino que lo hacen. pero antes de que se diera ese momento y esa situación de migrar a los Estados Unidos, vamos a volver otra vez a esos momentos difíciles que usted vivió en el ejército en la República Dominicana, porque tristemente muchas mujeres han sido víctimas, no solo en nuestro país, República Dominicana, incluso lo hemos visto en los Estados Unidos, en el Army, en la Guardia Nacional. Ese tipo de acercamiento eran acercamientos sexuales por parte de ese alto jefe militar. Yo puedo decir que sí porque él cuando me iba a pasar por el lado, él rozaba mi cuerpo. Entonces él me tenía intimidada para que yo accediera a lo que él quería. Pero yo no lo permitía, yo permitía todas las humillaciones, todo el maltrato. Y me Además, mantenía firme. Porque en ese tiempo, realmente, la mujer era muy vulnerable. En ese tiempo, la mujer era casi una esclava ahí disfrazada. Yo luego que estuve en otras áreas, cuando pretendí venir a estudiar para acá, el jefe inmediato de mi jefe no estaba cuando yo lo solicité. Y cuando él llegó, que encontró esa aprobación de que yo iba para los Estados Unidos a estudiar, fue bien difícil para mí. Fue muy difícil porque él dijo que yo me aproveché de su ausencia para buscar un beneficio. Y ay, fue bien difícil también. Dijo que me iba a acusar de yo ir hasta lo más superior sin su autorización. Y me amenazó. Y me dejaba también de castigo. Y yo tenía a mi niño pequeño y él se enfermó. Y eran las 7 de la noche y yo todavía no podía ir para mi niño que estaba enfermo. Me castigó mucho y dijo que yo no iba para a ese estudio. Y yo estaba aprobado por el jefe. Y yo tenía tanto miedo que renuncié. Renuncié y compré un ticket para mí y mis dos niños. Y me fui del país. Y después volví para atrás. Y traté de que me reintegren nuevamente. Había gente que me quería mucho. Y logré que me reintegraran nuevamente. pero Oscar, esa noche, usted teniendo su hijo esperando por usted. Muy difícil. Me tenía ojera negra, sí. Yo pienso que todavía, yo, ese joven, ese hijo mío, quedó con daños porque él ha tenido muchas inseguridades a veces. Muy difícil. ¿Qué edad tenía su hijo en ese momento? Tenía 5 años. ¿Y el papá de su hijo? Mi esposo se había ido
para los Estados Unidos porque había conseguido un contrato de trabajo en una compañía de ingenieros. Y entonces yo estaba ahí con mi mamá y con mis dos hijos. Y a toda esta, su padre, que era militar. Mi papá, yo tenía mucho miedo de que mi papá se fuera a desesperar por saber que una hija estaba siendo abusada, diría yo, y yo guardaba el secreto. Su papá no sabía entonces No, lo que estaba pasando. tenía miedo que mi papá cometiera un error, perdiera su carrera también. Decir que mientras todo esto pasaba, usted se estaba sacrificando para proteger también a su padre de que le dieran una baja o asumieran, ¿verdad?, una situación difícil contra él. Porque estamos hablando también, y es importante quizás para la gente que está viendo este programa, que estamos hablando dentro de un régimen, era el fenecido presidente Joaquín Balaguer, que venía después de haber sucedido en el poder a un tirano que venía también, ¿verdad?, con el mismo perfil. Y por eso la República Dominicana ha estado muy marcada por el gobierno del expresidente Joaquín Balaguer. Y los militares iban en esa misma línea muy fuerte, abusivos. Así es, mucho abuso de poder. ¿Y cómo usted puede definir esa era? Además del abuso de poder. Mucho miedo. Mucha inofensiva, vulnerable. ¿Tuvo conocimiento si dentro de las filas militares habían otras mujeres también pasando lo que usted estaba pasando? No sé porque todo era un gran secreto. Nadie decía nada. Mujeres que accedían, muy probable, a esas peticiones. Había mucho abuso de poder. Ninguna de estas mujeres militares hablaron con usted en algún momento expresando que estaban pasando situaciones parecidas. No creo que ninguna se atreviera, al igual que yo. Nadie iba a hablar. Y ese militar acosador todavía vive. Supe que murió. Yo duré muchos años para perdonarlo, pero él murió. Cuando se enteró de esa muerte, ¿qué pasó por su cabeza? Honestamente, como tengo esa relación tan profunda con el Señor, solamente dije, ojalá se haya arrepentido de haberme hecho tanto daño. Él la tenía contra usted. Él quería, yo diría, utilizarme como mujer, como un objeto, pero yo nunca lo permití y pagué un precio muy alto por eso. ¿Hubo forcejeo entre ustedes en algún momento o todo fue toques y de palabra? De palabra y mucha presión psicológica y mucha humillación. Porque en las instituciones catrenses hay disciplina y yo lo sé porque yo recibí los entrenamientos, pero aquí era humillación y abuso. Y los demás militares, que me imagino se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿se sumaban a ese nivel de acoso o tuvo dentro del camino alguno de ellos que tuvo cierta solidaridad con usted? No. Me imagino que disimulaban, que no se estaban dando cuenta. Y cuando usted me hablaba al principio de que la subía en una escalera, que la ponía a limpiar, es decir, era una burla a lo que había en torno a su figura. Es decir, todos los militares, las autoridades pasando y viéndola a usted en esa situación.
ese nivel de humillación, es decir, ¿usted lo sentía palpable por parte de las demás personas que estaban en ese entorno? ¿Cómo se sentía en ese momento? Es algo tan difícil porque yo me imagino que las personas que me veían sabían que estaba en un proceso de maltrato, pero es tan triste que nadie dice nada. Nadie dice nada. Yo no tenía rango y yo era raso. Y yo estaba ahí con mi falda y mi blusa, manga larga y unas corbatitas muy bonitas, allá arriba en esa escalera. Un cristal haciendo. Todo el mundo sabía que yo estaba en un proceso de humillación, pero nadie decía nada. Porque mi papá no tenía rango. Mi papá era un sargento. Sentía que rabia, miedo. Sentía mucho miedo. Sentía mucho abuso. Sentía mi vulnerabilidad. Pero tenía que seguir. Y el punto donde usted dijo, basta ya, fue en el momento que aprovechó que él no estaba para solicitar ese cambio y moverse a los Estados Unidos. ¿O en qué momento ocurrió ese basta ya? El basta ya de ese señor fue cuando él me rozaba. Me pasaba por el lado y me rozaba con su cuerpo. Y ya yo dije, no, ya no. Y ahí fue que hablé con mi papá. Para que me ayudara, para que hablara con sus superiores y me trasladaran a otro departamento, a otra área. Y ahí fue que logré que me sacaran de ahí. Pero cuando usted habló con su padre, no le contó de lo que estaba ocurriendo. Lo profundo no. No. Realmente es primera vez que hablo esto. Nunca lo hablé. Nunca lo hablé porque si yo lo hablaba, mi familia iba a querer protegerme. Y yo iba a perder la oportunidad de estudiar y de ayudar a mis hermanos. Cuando su familia se entera, Hoy se van a enterar de la verdad. Ellos nunca supieron los niveles. Ellos nunca lo supieron. ¿y qué piensa usted cómo va a reaccionar su familia, sus hijos? Tal vez le va a doler. Me van a cuidar más. Tal vez me van a cuidar más. Aunque me cuidan mucho, pero tal vez se van a sentir más orgullosos de su mamá. Por haber callado tanto. Y por no agachar la cabeza. Por no permitir humillación. Permitir que me quiten mi libertad. Pero no permitir bajar la cabeza. En el trayecto de su historia, ¿hubo algún momento que usted sintió abrir su corazón con su familia, con sus hijos sobre todo, y se detuvo? ¿O es este el momento que usted dijo con valentía para que ellos se enteren? Primera vez que hablo. Nunca quise que se enteraran que yo, y la primera parte, especialmente mis hermanos y mis padres, que yo me sacrificaba tanto para poderlo ayudar. Nunca quise que lo sepan. ¿Y sus padres están vivos? Están vivos, están ahí, viven aquí. Viven en Estados Unidos. Sí, están juntitos ahí. Qué bueno, qué bueno. Y Piroska, quiero que sepa que le agradezco muchísimo que haya compartido con nuestra audiencia este testimonio tan poderoso de resiliencia, pero sobre todo de abrazar a la familia. Y esto justamente es uno de los principales objetivos
de este podcast, porque queremos también esa cercanía y llevar ese testimonio vivo de muchas mujeres que están hoy en día pasando situaciones similares o peores y que vean en usted esa gran inspiración. Y mirando a esta cámara, Pirosca, quisiera que le hable a esa mujer que está en ese túnel oscuro, pasando por acoso, violencia en su trabajo, en su familia. ¿Qué le podemos decir? Yo le quiero decir a esa mujer que si tú estás como estuve yo, tal vez en silencio, permite que te humillen, permite que te quiten la libertad, pero no pierda tu valor. Nadie tiene derecho a quitarte tu valor. Tu valor te lo dio Dios. No agache tu cabeza. No te ponga precio. Yo no lo permití. Y después de todo lo vivido, ¿cómo sanaste? Conocí al Señor. Una relación con Dios. Por eso soy tan apasionada con Sueño de Amor. Por eso Sueño de Amor es de inclusividad cristiana. Porque quiero que todos estén ahí. Crean o no crean. Para fortalecer. Pero para que crean en ellos. Para que abracen su familia con sinceridad. Y puedan liberarse. Y saber que límites tú no se lo puedes poner a otro, pero tú sí puedes ponértelo tú. Y vivo dedicada a eso totalmente. Qué hermoso. ¿Y hace cuánto tiempo entregaste y abriste tu corazón al Señor? Así profundamente a raíz de la pandemia. Cuando vieron tantos milagros, ahí yo dije ya, el Señor quiere que yo trabaje para Él. Además yo quiero ayudar a tantas mujeres que yo sé que están en silencio siendo maltratadas. Entonces, ¿cómo ahí fue donde nació el Ministerio Sueño de Amor? ¿En la pandemia? En la pandemia. Wow. En la pandemia. Pero sabemos, ¿verdad? Todo este proceso que pasaste, ¿no? Y que gracias por compartirlo con nosotros. Pero en la pandemia, específicamente, hubo un grupo de WhatsApp que lo creaste para compartir testimonios, vivencias. Cuéntanos un poco de cómo ocurrió todo eso. Mira, Heidi, como ya tú sabes de las cosas que yo tengo en la maleta guardada o tenía, yo entendí que en la pandemia había muchas mujeres asustadas y sufriendo. Y yo dije, ¿qué puedo hacer yo por ellas? Entonces creé un grupo en WhatsApp con algunas amigas mías y familia y comenzamos a orar una por las otras. Y ahí comenzamos a algunas a tocar vivencias que estaban pasando y entonces dice, oh, tu hijo tiene una depresión, déjame buscar una psicóloga. Y ahí eso fue creciendo y hemos llegado a un nivel que tenemos muchas mujeres. Yo diría Qué que bien. tenemos como 3,000 mujeres. Wow. Sí, son muchas. Es una gran bendición. Y entonces, ¿qué tipo de transformaciones tú has visto en esa comunidad de mujeres? He visto mujeres que son muy inseguras, que han estado muy tímidas, que tienen miedo de hablar, de que la vean en una cámara, de que le hagan hasta una foto. Uh-huh. La he visto grabando video, dando mensajes. He visto hombres también haciendo grabaciones, compartiendo su testimonio. Personas que nunca habían ido a la iglesia, están yendo a la iglesia a través de Sueño de Amor. Qué hermoso. Sí. Me encanta escuchar eso, toda esta transformación y ver en el punto que estás de apoyar a otras mujeres. Y entonces, tú vienes de una familia con muchos desafíos que nos comentaste al principio, pero como mujer, ¿de qué manera influenció en tu vida? De todo eso que viviste en tu niñez, en tu adolescencia, hasta hoy día. Para mí ha fortalecido y lo reconozco que yo no me doy por vencida y que yo puedo ser influente para cambiar la vida, no a una mujer,
a hogares completos. Qué bien. ¿Y qué significó ver la transformación de tu padre con el tiempo? Y sobre todo, hoy tú como esposa, como madre, ¿qué legado quieres dejarle a tu familia? El amor, la compasión, la misericordia, el estar pendiente uno del otro, el sacrificio. El amor es sacrificio. Definitivamente. Y hay muchas mujeres, pero que han vivido lo que tú has vivido. ¿Por qué crees que estos casos no se hablan lo suficiente? Y vuelvo y repito, lo estás hablando con nosotros, pero callaste mucho tiempo. No tuviste por miedo, no tuviste esa valentía, por temor, distintas circunstancias. Pero ¿por qué tú crees que no se habla tanto? Yo diría, agregándole, vergüenza. La gente no quiere que sepan que tú estás pasando por esa humillación o por esa miserable vida y le da vergüenza. No quiere que nadie lo sepa, Pero hay que hablarlo. pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Y dentro de esta comunidad de mujeres, que me dices que son como unas 3.000, hay muchos casos, entiendo también, de violencia de género, violencia doméstica, abusos. Sí. Y ellas, cuando se deciden a compartir su testimonio, me piden que no grabe y yo no grabo y ella, el que está ahí se entera, pero sí, han compartido testimonios muy fuertes y solamente lo manejamos el que se conectó. ¿Hay alguno de esos testimonios, sin mencionar nombre, por supuesto, que te haya marcado, que cuando tú lo escuchaste dijiste, wow, cómo ella ha podido? Sí, sé de una persona que nunca me lo podía imaginar y había planeado su suicidio. Y se veía una mujer normal, atento a su familia, a todo, y estaba tratando de suicidarse de una manera que no inculcara a nadie. Tenía una depresión por un abandono de su esposo, del papá de su hijo, y me impactó porque no podía imaginarme que ella estaba planeando eso. Hoy ella está sana, gracias a Dios. Pero al escucharlo me imagino que te Sí, esto estremeció. me estremeció y me la pasé llorando en el Zoom toda la noche ahí. Ujú. Eso drena también, escuchar tantos testimonios tristes, eh, sobre todo porque eres una persona con mucha empatía, porque también vienes de unos procesos difíciles y eso te permite poner el oído para ofrecer ese acompañamiento, pero llega un momento en que tú dices, ¿podré o no podré? Es decir, hay un momento en tu día a día que tú dices, déjame poner esta barrera porque me está afectando demasiado. ¿Cómo puedes manejar todo eso? Es que Heidi, yo tengo tantas vivencias tan difíciles desde que era una niña, que cuando yo oigo esa historia, ¿sabe qué es lo que yo hago? Es claro que sí, a veces lloro, pero yo lo que estoy planeando, ¿qué necesita ella? Mm, ¿A quién le traigo? ¿Qué mensaje le voy a dar? ¿Cómo la podemos ayudar? Entonces me pongo a buscar mis herramientas, que gracias al Señor, amén. todas las personas que solicito siempre me dicen que sí, para traerle a ella una esperanza. Qué bonito, ese acompañamiento que es tan necesario hoy día. Pero Pirosca, yo sé que tú tienes un sueño claro de regresar a la República Dominicana. Háblame de Sí, eso. yo, yo quiero crear en República Dominicana un centro de ayuda para esas mujeres que están en silencio, que a veces tienen traje así puesto y están siendo abusadas de los poderes y de sus condiciones económicas. Y yo quiero crear ese centro en República Dominicana para ayudar a esas mujeres con un equipo de psicólogos, de médicos. Y estamos trabajando, incluso una del grupo, una de las damas, ya tiene el terreno Ah, qué donde nosotros bendición. pensamos construir esto. Y entonces, ¿qué impacto tú quieres dejar en tu país, en mi país, en nuestro país? Es simple,
que todavía allá a la mujer no se le da el valor que tiene. Todavía la quieren impresionar. Que no te deje impresionar. No te impresione posición ni dinero. Y eso es lo que yo quiero. Su dignidad, su valor sobre todo. Que ella lo reconozca. Y estamos llegando a la parte final de esta conversación tan poderosa con Piroska. Pero yo quisiera que le puedas hablar a esa niña de 10 años. ¿Qué le puedes decir a esa niña que está ya en el pasado y que tiene tantos sueños, tantos anhelos y que no sabe qué va a pasar con su vida porque está viviendo un día a día muy difícil? Esa niña, yo le voy a pedir perdón a esa niña por haber sufrido tanto, por haber cargado tanto. Esa niña, yo le pido perdón a esa niña, porque perdió su niñez también, porque no tuvo niñez. No tuvo niñez. Yo misma le pido perdón a la niña, porque esa niña quiso hacerse cargo de todo. Y lo logró. Y esa Piroska que está hoy sentada aquí, frente a sus hijos, frente a su esposo, frente a su familia. Sí, lo logró la niña. Lo logró. ¿Y a tus hijos qué le dices? Que lo amo con todo mi corazón, que vivo para ellos, que estoy orgullosa de ellos. Siempre dije que iba a ser como las águilas, que lo iba a preparar para que vuelen. Son profesionales, son buenos muchachos, son creyentes en el Señor y que sigan adelante y que nunca paren de luchar. ¿Cómo quiere que ellos te recuerden a ti? Como esa madre que lo amó con todo su corazón y que lo dio todo por ellos. Muchas gracias, Piroska, por compartir con nosotros este tiempo. Gracias, Heidi. Gracias por darme la oportunidad de abrir mi corazón. No, muchísimas gracias a ti. Sabemos que ha sido un momento muy difícil, porque muy bien lo comentaste, por primera vez das a conocer a la luz pública un hecho que te marcó en tu vida y que es muy probable que siga ocurriendo en nuestro país y en muchos de nuestros países del Caribe y aquí en los Estados Unidos, que lo hemos visto que han llegado incluso hasta los tribunales. Pero a esas mujeres también le decimos que sí se puede. Y voy a tomar de ti una de las palabras más importantes que dijiste, y fue la dignidad. Porque cuántas mujeres caen doblegadas y pierden su dignidad solo por recibir favores en sus trabajos, no necesariamente dentro de la milicia, sino en cualquier otro tipo de profesión. Así que gracias por regalarnos esa palabra, dignidad. Gracias a ti, Heidi, por la oportunidad. Gracias a Piroska por su valentía, por su voz y por recordarnos que la dignidad no se negocia. Y a ti, si este episodio te tocó el corazón, te invito a que lo compartas con alguien que necesite escuchar este mensaje y sobre todo que se suscriban a este canal, Nuestra Gente, el podcast, y seguirnos, por supuesto, en todas nuestras plataformas sociales. Nos vemos en el próximo episodio con otras historias que merecen ser contadas. Hasta una próxima.